Principio de conservación de la energía. ¿Qué es la energía? Richard Feynman, Premio Nobel 1965 de Física sobre la energía. No sabemos lo que es. Los profesores de física perfeccionan definiciones, cada una más tenebrosa que la otra. Trabajo mecánico. En la vida corriente se denomina trabajo a la forma de actividad que requiere un ejercicio físico, un esfuerzo muscular o intelectual. Pero en la física, trabajo tiene un sentido muy restringido. Toda vez que se aplica una fuerza a un cuerpo y el punto de aplicación sufre un desplazamiento, se habrá producido un trabajo mecánico. Ahí vemos un ejemplo de trabajo mecánico. El trabajo mecánico, por ejemplo, para mover ese cuerpo, es necesario aplicar una fuerza y producto de la fuerza se produjo un desplazamiento. La intensidad del trabajo mecánico está dada por la intensidad de la fuerza aplicada multiplicada por la distancia en que se desplazó producto de esa fuerza. Es una magnitud escalar y en el Sistema Internacional de Medición la unidad es el Joule. Joule en honor a físico americano James Prescott Joule es el resultado de multiplicar las unidades de fuerza Newton por la de distancia metro. Si lo escribimos en unidades fundamentales, Joule es lo mismo que kilogramo metro cuadrado por segundo al cuadrado. Pero que el trabajo es igual al producto de la fuerza por distancia solo se cumple cuando la fuerza aplicada coincide con la dirección del desplazamiento. Pero puede ocurrir que la trayectoria y la fuerza aplicada formen un ángulo, como vemos en la figura. En este caso, la fuerza aplicada forma un ángulo con la trayectoria. Y entonces, ¿qué sucede en este caso? Si aplicamos la decomposición de fuerzas, la fuerza la descomponemos en una dirección horizontal y otra vertical, la componente vertical queda anulada por la reacción del plano de apoyo y solo queda actuando entonces la componente horizontal. Es decir, no toda la fuerza está produciendo el trabajo mecánico. Entonces, para tener una definición más amplia del trabajo mecánico y poder tener ambas situaciones, el trabajo mecánico es el producto de la intensidad de la fuerza aplicada por la distancia que se desplaza el cuerpo, producto de la fuerza, y por el coseno del ángulo que determina la fuerza con la trayectoria. Supongamos que tenemos un cuerpo que se desplaza a una determinada distancia, sobre el que actúan varias fuerzas simultáneamente. Se calcula entonces el trabajo que produce cada fuerza y luego se suman todos los trabajos. El trabajo total es la sumatoria de todos los trabajos de las fuerzas del sistema. Podemos ver en el ejemplo que la fuerza normal forma un ángulo de 90 grados con respecto a la trayectoria. Si calculamos el trabajo que esta fuerza realiza, trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Si el ángulo es 90 grados, el coseno de 90 grados vale 0. Por lo tanto, esa fuerza no produce trabajo sobre el cuerpo. También vemos que en el ejemplo la fuerza de roce forma un ángulo de 180 grados respecto de la trayectoria. Si calculamos el trabajo que esta fuerza realiza, sería la fuerza de roce por la distancia por el coseno de 180, pero el coseno de 180 es menos 1, por lo tanto nos dará un trabajo negativo. Y en el caso de nuestro ejemplo de la fuerza 1, que forma un ángulo de 30 grados, si calculamos el trabajo multiplicando la fuerza 1 por la distancia por el coseno de 30, obtenemos un determinado valor positivo de trabajo. El trabajo mecánico puede ser nulo, negativo o positivo. También podríamos determinar la fuerza resultante del sistema y luego calcular el trabajo mecánico de esta fuerza resultante. Si aplicamos el método del polígono y sumamos todas las fuerzas que actúan en nuestro sistema, determinando entre el origen de la primera fuerza y el final de la última la fuerza resultante, si ahora calculamos el trabajo de esa fuerza resultante, obtendríamos el trabajo total.
Se dice que un cuerpo o sistema posee energía cuando tiene capacidad para producir trabajo. Existen diferentes tipos de energía, como por ejemplo la energía mecánica, eléctrica, química, solar, nuclear. Energía mecánica. La energía mecánica se divide en energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica y energía cinética. La energía potencial gravitatoria, por ejemplo, un cuerpo colocado a cierta altura puede realizar trabajos si se lo deja caer. Su capacidad para producir trabajos depende exclusivamente de la posición que ocupa dentro del campo gravitatorio. Es una magnitud escalar y en el Sistema Internacional de Medición la unidad es el joule. Por ejemplo, veamos, para subir ese cuerpo hasta una determinada altura, tuvimos que aplicar una fuerza que lo desplace. Entonces el trabajo mecánico producido será el producto de la intensidad de la fuerza por la distancia que lo elevamos. Pero la fuerza que tenemos que hacer para elevar ese cuerpo es el peso del cuerpo, siendo el trabajo igual a la energía potencial gravitatoria que adquiere el cuerpo. La energía potencial gravitatoria es igual al peso del cuerpo por la altura. Aplicando el principio de masa, como peso es igual a la masa por la aceleración gravitacional, entonces encontramos una ecuación que nos permite determinar cuál es la energía potencial gravitatoria, que depende de la masa, de la aceleración gravitacional y de la altura. Si ponemos las unidades, masa en kilogramos, aceleración gravitacional en metros por segundo al cuadrado y la altura en metros, esto daría kilogramo metro cuadrado por segundo al cuadrado y esta unidad es el joule. Cuanto más alto se halla un cuerpo, más energía potencial gravitatoria tiene, ya que al soltarlo desde más arriba, más trabajo mecánico puede producir. Igualmente, cuanto mayor es la masa, mayor energía potencial tiene, estando ambos cuerpos a la misma altura. Energía cinética. Un cuerpo en movimiento puede realizar trabajo a expensas del mismo, pues para detenerlo será necesario aplicarle una fuerza que por el principio de acción y reacción recibirá una fuerza igual pero de sentido contrario realizando un trabajo. Por ejemplo, al chocar contra la pared, le va a transmitir una fuerza que va a mover a la pared realizando un trabajo mecánico el carrito sobre la pared. En consecuencia, la energía cinética es el trabajo realizado por un cuerpo en movimiento. Esta energía cinética también, como toda energía, es una magnitud escalar y en el Sistema Internacional de Medición ya vimos que se mide en joules. Como el cuerpo está en movimiento y actúa sobre él la fuerza F, el movimiento es uniforme y acelerado. Por lo tanto, el trabajo será el producto de la fuerza por la distancia, siendo el trabajo igual a la energía cinética que tiene. La energía cinética es igual al producto de la fuerza por la distancia. Pero si aplicamos el principio de masa y reemplazamos, y sabiendo que se trata de un movimiento variado, podemos reemplazar y llegamos a una ecuación que nos permite determinar la energía cinética. La energía cinética es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Si reemplazamos las unidades de esta variable, volvemos a ver que nos da kilogramo metro cuadrado por segundo al cuadrado y esto es joule. La energía cinética depende de la masa, pero más depende de la velocidad porque está al cuadrado. Trabajo de la fuerza resultante y la energía cinética. Resulta que el trabajo de la fuerza resultante produce variación de la energía cinética. Es decir, tendremos una energía cinética final menos una energía cinética inicial, producto del trabajo de la fuerza resultante. El resultado es interesante, ya que en el segundo miembro aparece la energía cinética evaluada en dos momentos diferentes. Esto tiene muchas aplicaciones. Nos permite calcular el trabajo realizado sobre un cuerpo, aun cuando no conozcamos ni las fuerzas que actúan sobre el mismo, solo nos alcanza con conocer la masa, la velocidad inicial y la final. En caso contrario, podremos determinar, conociendo el trabajo de la fuerza resultante,
sobre el cuerpo y la masa las velocidades para los instantes inicial o final, siempre y cuando parta o termina del reposo. El concepto de energía tiene que ver con la posibilidad de resolver problemas de física sin tener en cuenta los detalles. Cuando usamos energía solo nos interesan los estados final e inicial del sistema. Potencia. En muchas transformaciones físicas no nos importa tanto cuánto trabajo se realiza o cuánto varía la energía del sistema, sino con qué rapidez ocurre este cambio. Por ejemplo, para elevar un mismo cuerpo de una masa de 1 kilogramo hasta la misma altura, no es lo mismo hacerlo en 2 segundos que en 4. El trabajo sí realizado es el mismo, pero no la potencia. La magnitud que describe la rapidez con que se produce el cambio de energía o trabajo es lo que llamamos potencia. La potencia nos indica cómo cambia la energía o el trabajo producido en el tiempo. Es una magnitud escalar y la unidad en el sistema internacional es el watt. Watt es joule por segundo, o lo que es lo mismo, newton metro por segundo. Y se suele usar en otros sistemas de unidades, en el sistema inglés, la unidad para potencia horsepower, HP. Un HP son 745,7 watts. Energía y leyes de conservación. La aproximación al concepto de energía más aceptado académicamente dice que la energía es la capacidad de un cuerpo o sistema para ejercer fuerzas y realizar trabajos sobre otros cuerpos. ¿Dónde está la clave? Si tomamos algunas variables de un sistema y las combinamos entre sí, obtenemos una magnitud que llamamos energía. Pero si dejamos que el sistema evolucione, se transforme, cambie y volvemos a hacer la operación, calculando la energía, la cantidad calculada se mantiene constante. Aunque todo cambie, la cantidad de energía no cambia en un sistema. Esta combinación de variables es importante a fines útiles porque nos permite hacer cálculos y predicciones. Una máquina o mecanismo cualquiera que brinda energía lo está transformando de otra, pero nunca la crea. Esto se desprende del enunciado del principio de conservación de la energía que dice: la energía no se crea ni se pierde, sino que se transforma, o bien la suma algebraica de las variaciones de un sistema en sus distintas formas permanece constante. Acá podemos ver en el video diferentes transformaciones de energía que hacemos en el laboratorio. Por ejemplo, ahí la energía térmica la transformamos en energía cinética en una turbina, y esa energía cinética en un generador la transformamos en electricidad. Acá la energía potencial gravitatoria la transformamos en cinética y la cinética en electricidad en un generador. Y acá la energía del aire en movimiento la transformamos en energía eléctrica. Y acá una transformación de energía lumínica en energía eléctrica a partir de un panel solar. El principio de conservación de la energía nos dice que la energía no se crea ni se pierde, sino que se transforma, o bien la suma algebraica de las variaciones del sistema en sus distintas formas permanece constante. Esto significa que la energía final en un sistema y la energía inicial tienen que ser iguales. Energía mecánica y principio de conservación. Si aplicamos el principio de conservación de la energía a la energía mecánica, la variación de energía mecánica tiene que ser nulo. La energía mecánica final menos la energía mecánica inicial debe ser cero. La energía mecánica dijimos ya que se divide en 3 tipos de energía: potencia gravitatoria, elástica y cinética. La energía mecánica inicial será la sumatoria de esos 3 tipos de energía, pudiendo ser alguna de ellas nulas. Lo mismo la energía mecánica final. Si la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial, entonces las sumatorias de todas las energías mecánicas en el inicio tiene que ser igual a la sumatoria de todas las energías mecánicas en el final. Veamos en el simulador esta situación. Tenemos ahí una rampa
en forma de U. Vamos a poner a alguien en patineta y tenemos un gráfico de barras que nos va a permitir ver qué pasa con la energía potencial, cinética y la energía térmica. En este caso, en principio, estamos poniendo sin fricción. Al ponerlo a esa altura tenemos toda energía potencial gravitatoria. Y si lo ponemos en movimiento, a medida que cae, la energía potencial gravitatoria disminuye porque depende de la altura, pero a medida que cae gana velocidad, por lo tanto aumenta su energía cinética. Podemos ver que la energía total permanece constante, porque siempre es la suma de la energía potencial gravitatoria y de la energía cinética. Es un proceso constante, en este caso, al no haber fricción, en una situación ideal de transformación de energía potencial gravitatoria en cinética y de cinética en potencial gravitatoria. Nosotros aplicamos la conservación de la energía a un caso donde no había rozamiento. Si se considera el rozamiento, parte de la energía mecánica se transforma en calor o energía térmica. Esto es porque no existe esto es la causa por la que no existe el movimiento perpetuo. Es decir, todo sistema termina deteniéndose por el trabajo realizado de una fuerza no conservativa de la energía, que son las fuerzas de fricción, y termina disipando la energía en forma de calor. Veamos en la simulación. Si ahora le ponemos fricción, veamos qué pasa con la energía total del sistema. Mientras hay fricción, la fricción produce calor y entonces parte de la energía que tenemos se va disipando en el ambiente en forma de calor y por lo tanto la energía total, si bien es constante, vamos perdiendo energía cinética y potencial, hasta que toda la energía que teníamos se disipa en forma de calor.